Yo soy el abogado Jack Epstein y esto es nuestro Facebook Live y estamos otra vez. Yo estoy aquí en mi casa por el orden del gobernador Pritzker. Él está ordenando que todos están en la casa aparte de los trabajadores esenciales y un abogado es una persona esencial, pero si yo no tengo que estar en la oficina, yo voy a estar aquí en mi casa trabajando siempre. Todo mi equipo también está trabajando. Ustedes ya saben que tenemos dos oficinas, uno que está en la mera de la 26, en la mera de la Villita, ahí 46 West de la calle 26. Y todavía hay gente de mi oficina, de mi equipo, que están trabajando de allí. Y también nuestra oficina en Aurora, Illinois, 916 East de la Nueva York, en Aurora, Illinois. Los dos oficinas están abiertos. Pero si quieres vernos, si quieres pasar por la oficina, hazme un favor. Habla para una cita especial, porque no estamos aceptando gente nomás de la calle. Tienes que tener una cita si quieres pasar. Pero tú también sabes que tenemos un nuevo sistema para hablar con nuestros clientes. Ustedes pueden mandar un texto a nuestro teléfono 773-522-7000. Este número acepta llamadas y textos. Entonces, si quieres hablar con nosotros, tienes una conversación, puedes mandar un texto a nuestro número de teléfono, o puedes llamar, o mejor, puedes mandar un mensaje por nuestra página de Facebook, Abogado Chicago. Ok, ya vamos a empezar nuestro show y tengo mi mano derecha. Alma está aquí conmigo. ¿Cómo estás, Alma? ¿Cómo va la vida en esta época? Muy bien, aquí listos ya. Tenemos muchas preguntas el día de hoy, mucha información para la gente y todo muy bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Y toda la familia siente bien? Todos muy bien, sobre todo Amatista, está muy bien. Ella hoy cumple 8 meses, entonces está feliz. Qué bueno, qué bueno. El cumple 8. Cumple 8 8. meses, ¿verdad? Qué bueno que todo está bien. ¿Y las familias en México cómo están? Mi familia está en Guadalajara, ellos están cuidándose mucho igual. En Guadalajara está la situación un poquito indefinida. Se dice que tal vez abren el 15 de junio y después dicen que tal vez hasta finales de junio, pero todo es bien. Qué bueno que todo va bien con su familia y la familia en México, sus amigos, sus amistades ahí en México. Qué bueno que todos están bien. Y también tenemos una persona increíble, una persona que ha ayudado muchísimo a la gente, no solamente en Aurora, pero también en todo Chicago, todo el condado de Cook, todo el condado de Kane, en DuPage. Ella es una persona que ayudó mucha gente. Tiene su oficina ahí en Aurora. Lourdes Espinosa. Lourdes, ¿cómo estás? Hola, Jack. Muy bien, gracias. Muy feliz de estar aquí contigo, Jack, y conectados con todas las personas, ¿verdad? Que te siguen a ti, con todo tu excelente programa que tienes, Jack. Gracias. ¿Y cómo está tu esposo, Ernesto? Él está mucho mejor. Ernesto en febrero tuvo una operación y él está recuperándose poco a poco, pero muy bien. Gracias, Jack. Qué bueno. Saludos a su esposo y también cómo está la familia. Todos bien, Jack. Todos muy bien. Escuchando instrucciones y siguiendo las instrucciones en esta época tan difícil que estamos viviendo. Y recuérdeme, ¿de dónde está su familia en México? Yo soy de Michoacán, México. Mi familia está, pues, la mayoría, mis padres en Morelia. ¿Y cómo Michoacán. están ellos ahorita? Todos bien, gracias, Jack. En casa, ¿verdad? ¿Qué es la situación ahí en Morelia? Mismo entre Morelia y ahí en Aurora. Fíjate, ya que analizando un poquito los números en relación al COVID, ¿verdad? En Michoacán, Morelia realmente es una ciudad grande, no sé cuánto sea la población,
pero es una ciudad muy grande y los números de COVID no son muy altos, positivos, los oficiales, aproximadamente como unos 100, 150, pero todos están en sus casas, siguiendo instrucciones y cuidándose, la mayoría, ¿verdad?, de las personas. Sí, pero estamos oyendo que la situación en México está empeorando, ¿verdad? Así es, Jack. En ciudades grandes como la Ciudad de México, grandes metrópolis, parece ser que ellos están ahorita en la etapa más crítica, ¿verdad?, de la pandemia, en lo que le decimos el pico de la pandemia. Y sí, he escuché que había casi unos 490 muertos en un día, ¿sí? Oh, no. Sí, situación difícil, porque realmente ya hay muchas teorías, personas con muchas ideas, pero realmente este COVID-19 es algo real, algo que existe, no es una ficción, no es un invento de ningún gobierno o de todo el mundo, porque en este caso sería todo el mundo inventando algo, ¿no? Es algo Sí, y real que existe. eso era mi primera pregunta. ¿Es en verdad, eso es una crisis verdadera? Es una crisis verdadera y a nivel mundial, Jack. ¿Tú piensas? Yo mandé. ¿Tú piensas? Yo pienso Y que yo creo sí. que eso, obviamente eso es cierto, pero mucha gente me habla, Sí, mándame mensajes diciendo que ellos no creen que eso es actualmente es un crisis. así es. Personalmente, desafortunadamente, conozco a por lo menos 10 personas infectadas por este virus, llegados a mí, gente llegada a mí. Obviamente las cifras, ¿verdad?, que tenemos a nivel, por ejemplo, aquí en Aurora ya, en marzo, aproximadamente marzo 23, teníamos 3 personas positivas. Ahorita ya van más, casi 2,500 personas ya con el virus aquí en la ciudad de Aurora. Y esta crisis está pegando la comunidad hispana fuerte, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Pues podremos pensar en muchas cuestiones, Jack, sobre todo que ya ves que cuando el abogado dio la orden de estar en casa, y únicamente los trabajos esenciales, ¿verdad?, quedaron funcionando y mucha de nuestra gente ya, eso es precisamente lo que son trabajadores esenciales de las fábricas, de las tiendas, y ellos pasó la situación de que en muchas fábricas no, parece que no dieron o no tuvieron las precauciones de cuidar, ¿verdad?, de cuidado para evitar los contagios y se dieron en forma masiva en las fábricas ya. Uh-huh. Y vamos a tomar una plática ahorita, que si una persona que es una trabajadora, un trabajador esencial, y esta persona contracta el virus, ¿qué pueden hacer? Cuando una persona, bueno, acá lo primero ya, cosas que han pasado, ¿verdad? Acá en Aurora, que ya tenemos 2 lugares en donde se hacen las pruebas, tengas o no tengas síntomas. Se tienen que hacer las pruebas. Tenemos en el Outlet Mall aquí en Aurora, y en la DNA, en el VNA. So, una Uh-huh. persona que contrae el virus, hay instrucciones, debe de llamar a su médico y seguir las instrucciones que le va a dar su médico. Hay instrucciones de estar en casa, de seguir las instrucciones de tomar ciertos medicamentos en casa, o si tiene una emergencia, ellos les dicen qué síntomas son cuando debe de ir al hospital a una emergencia. Y deben de Y, seguir las personas instrucciones. exacto. Y falta de dinero o preocupaciones de dinero no tienen que parar a una persona de obtener ayuda, ¿verdad? Claro que no, ya. Los hospitales están recibiendo a las personas. Si tienen seguro médico, pues van a tener que hacerle el cobro al seguro médico, pero si no tienen seguro médico, ya de todas formas se les atiende y ya hay recursos, ¿verdad? Hay aplicaciones que se hacen
para que no sean, para que se les ayude económicamente a pagar todos sus biles de hospital. No debe de dejar una persona de buscar ayuda porque piensa que no puede pagar su servicio médico. Sí, y usted, si una persona piense, una persona es una trabajadora esencial y ellos piensan que ellos tienen síntomas de la coronavirus, usted puede ayudar a ellos de conseguir ayuda médica, ¿verdad? Claro que sí. Yo les he Entonces, ¿dónde está usted ahorita? ¿Dónde está su...? Yo estoy en la oficina de Aurora, 916 East New York, aquí en Aurora, Defensa Comunitaria, que compartimos oficina contigo, ¿verdad? Aquí en el mero centro, en el corazón de Aurora, Jack. Y mi número de teléfono, el área es 630-201-5965. Ese es mi celular. El número de la oficina, el área 630-906-2791. Y claro que sí, Jack. Sí. Y tú tienes una página de Facebook también, ¿verdad? ¿Cuál es? También tenemos una página de Facebook, es Defensa Comunitaria en Aurora. Y se pueden contactar con nosotros, ya sea llamándonos, ya sea mandándonos un mensaje en la página, y con mucho gusto ya les podemos ayudar a buscar los recursos que necesitan para poder salir adelante, ¿verdad? En esta crisis que tienen tan fuerte ahorita las personas. Chicago, ¿verdad? Así es, Jack. También tenemos mucha gente, sobre todo en la comunidad latina. Estamos en la villita y en la villita está la mayoría de gente latina, al parecer, en Chicago. Y en este lugar es el mayor índice de casos de COVID. Tenemos ahí varios lugares, como la escuela Emiliano Zapata. Ahí están haciendo pruebas de COVID y igual están dando servicio médico. Este link los vamos a compartir en nuestra página de Facebook por si la gente necesita, puede acudir ahí. Tenemos también varias tiendas de ropa en la villita que obviamente no están abriendo sus puertas para vender su mercancía, pero ellos decidieron hacer máscaras o mascarillas para la gente y están regalando mascarillas, entonces también la gente puede ir a esas tiendas. Vamos a compartir cuáles son, por una mascarilla, pues para estar protegidos. La casa, el gobernador está diciendo ahorita que una persona tiene que tener una máscara, ¿verdad? Así es. Ahora sí que la condición para poder regresar a la normalidad va a ser esa, ¿no? Mantener distancia, la mascarilla en todo momento que estemos fuera y no aglomeraciones de gente. Al parecer se está diciendo que para el día 29 de mayo es muy posible que los restaurantes reabran sus puertas siempre y cuando tengan un patio o un lugar que esté al aire libre para que la gente pueda estar ahí comiendo. Igual con medidas respectivas, pero al parecer esa es la idea hasta el momento. Yo entiendo. Y qué bueno que estamos estamos en la ruta de estar en normalidad, pero yo creo que va a estar tiempo hasta que todo va a estar normal, ¿verdad? El virus no se ha terminado, entonces vamos poco a poco a la normalidad, con precauciones y ahora sí que cuidándonos unos con otros, porque es la manera que podemos prevenir. Mira, otra cosa, mucha gente me habló diciendo ellos tienen temor de ir a los hospitales, ir con el doctor, ir para hacer la prueba de coronavirus, porque ellos tienen miedo de inmigración. Eso no es una preocupación, ¿verdad? No, para nada, Jack. De hecho, yo personalmente fui con una persona y la acompañé a que se hiciera la prueba del coronavirus. Estando ahí, a mí también me hicieron la prueba y no hay ninguna pregunta, nada que tenga que ver con su estatus migratorio. Igualmente en el hospital, Jack, las únicas preguntas que se les hacen en el hospital son las preguntas generales. ¿Cuál es su nombre? Si tiene aseguranza médica. Si no tiene aseguranza médica, el hospital les atiende. No importa si la tiene o no la tiene.
y si es necesario ser hospitalizado, van a hospitalizar a la persona y le van a dar la ayuda independientemente de su situación económica o de inmigración. Sí. Y esas pruebas, esos tests son muy importantes porque si las personas, especialmente los trabajadores esenciales, tienen que saber si ellos contractaron este virus, porque la manera que toda la gente tiene este virus es porque ellos traigan el virus a la casa y el resto de las personas que están en la casa contractaron el virus. Y de una persona podría ser 10, 20, 30 personas que ya tienen el virus. Es muy importante que la gente toma la oportunidad de de hacer el test de coronavirus. Y Illinois, el estado de Illinois es uno de los estados que tiene más pruebas de coronavirus en todo el país. Eso es muy importante. Y si queremos parar lo que está pasando en nuestro país, tienen que hacer las pruebas. Es muy, muy importante. Y también hay lugares, si una persona, un trabajador esencial contracta el virus, hay lugares donde la persona podría vivir por unos 2, 3 semanas mientras la persona está recuperando. Es muy importante, ¿correcto, Alma? Igual está proviendo cuartos de hotel para gente que vive aglomerada o más de 6 personas en una casa. Para evitar el contagio entre todos ellos, están estos cuartos disponibles y cuentan con alimentación también. Qué bueno, qué bueno. Y recuerde, si una persona es una trabajadora esencial, recuerde que es posible de hacer una demanda. Ahorita estamos haciendo las demandas contra las aseguranzas de las compañías, porque si contrataste el virus ahí en el trabajo, eso es para nosotros, y en mi opinión, una enfermedad de trabajo, y nosotros estamos haciendo ahorita las demandas por el COVID-19. Entonces, si tú eres un trabajador esencial, estabas trabajando, contrataste el virus, tienes que mandar un mensaje a nuestra página Abogado Chicago, o mande su texto a nuestro número de teléfono 773-522-7000 y nosotros vamos a hacer la demanda para usted porque contrataste el coronavirus. Y como siempre, si no ganamos el caso, no tienes que pagar dinero. Es una garantía 100% que tú vas a recibir dinero en el caso y no tienes que pagarnos si no recibes dinero en el caso. Muy, muy importante. Ok. Ya vamos a tomar, we're going to go in a different direction. Vamos a diferente dirección y una plática de impuestos, taxes. Sí. Yo sé que el Congreso de los Estados Unidos paró la responsabilidad de hacer sus taxes hasta julio. Cuénteme, Lourdes, ¿qué está pasando? Sí, Jack, fueron de las primeras noticias que recibimos. Lo tradicional, lo normal, que todos conocemos, el famoso 15 de abril, que es cuando termina el periodo, el tiempo para que podamos declarar nuestros taxes, nuestra obligación, ¿verdad? De declarar todos nuestros ingresos al tío Sams. Pues ahora con la cuestión de la pandemia, tenemos hasta el 15 de julio para hacerlo. Nosotros hemos estado aquí en la oficina ya atendiendo a las personas que tienen preguntas o que quieren hacer sus income tax. Y como usted dijo al principio, es muy importante que nos llamen para hacer una cita. Tenemos todas las precauciones, todas las indicaciones que se nos dan para que las personas estén seguras aquí en la oficina y nos tienen que llamar, hacemos una cita y les podemos atender ya con todas sus preguntas. ¿Y cómo estás haciendo esto? Si estamos en una pandemia, cuéntame, ¿qué estás haciendo ahí? Porque yo no quiero que tú, aunque tú eres un trabajador esencial, yo no quiero que usted contracte el coronavirus. Pues fíjate, ya que es bien importante que todos estemos protegidos. Entonces, diseñamos aquí en la oficina un sistema en donde tenemos drive-thru. Tenemos una oficina con acceso a una ventana
y desde su vehículo podemos atenderle. Eso lo Qué estamos bueno. haciendo por la ventana y todos con su careta, con su boca cubierta y muy a gusto, Jack. Los clientes están muy felices, estamos muy contentos, nos sentimos muy seguros y podemos ayudarles. Y si una persona quiere hacer sus taxes, ¿a dónde tiene? Tiene que marcarnos al 630-906-2791. 630-906-2791 aquí en Aurora. Y mucha gente ya nos conoce, Jack. Estamos desde el 2004 con nuestras oficinas abiertas en Aurora, en el 16 East de la New York. Bueno, la única cosa que puedo decir es que yo tengo un negocio y Ernesto y Lourdes hacen los taxes para mí. Entonces, la única cosa que puedo decir es ellos son las personas que hacen mis taxes. Eso es mi recomendación lo más fuerte, ¿verdad? Y también vamos a compartir tu información en nuestra página. Tú también tienes una página en Facebook, Defensa Comunitaria de Aurora, una persona muy, muy amable y ella va a ayudarte con su problema. Yo estoy seguro que ella va a ayudarte con su problema. Vamos a tomar otra página de los real estate, bienes y raíces. Yo sé que tú eres un experto en esto también, pero entre la coronavirus, ¿qué está pasando? Pues mira, Jack, realmente los bienes y raíces sí fueron impactados por la cuestión del virus, pero aún así estamos aquí atendiendo a las personas. Pueden venir, podemos ver las propiedades que hay. Sí se impactó un poquito la cuestión de los bienes y raíces, pero todavía hay propiedades que están a la venta y todavía hay bancos que están haciendo los préstamos y podemos ayudarlos. Hemos ayudado personas aún en la crisis. En marzo y en abril tuvimos cierres, tuvimos ventas. Y yo aquí estoy para ayudarles. Ya tengo más de 5 años en el área de los bienes y raíces y podemos ayudarles a encontrar su casa o vender su casa, cualquiera que sea la situación. Y si una persona tiene problemas de pagar su mortgage, su hipoteca, ¿qué piensas de todo esto? Perdón. No, Jack, dime. hay varias opciones que una persona tiene cuando no puede pagar su mortgage y le recomiendo que nos llame. Nosotros le podemos decir todas las opciones que tiene y siempre ya las opciones que presentamos y las recomendaciones que le damos al cliente es por el bien de la persona, por el bien del cliente. Siempre en todos los negocios que hacemos, primero están los intereses de nuestros clientes y después cualquier otro interés. Y sí hay varias opciones, por lo menos unas 4 o 5 opciones cuando una persona no puede pagar su mortgage y puede llamarme y yo le puedo ayudar en esa situación. Muy bien, muy bien. Yo sé, Alma, hay mucha gente que está viendo nuestro show. Hay unas cosas que ellos quieren que nosotros tenemos una plática, tienen preguntas. Cuéntanos. Así es, tenemos muchas preguntas sobre lesiones de trabajo, tenemos preguntas de dónde pueden acudir a pedir ayuda, sobre todo la comunidad latina o inmigrante también. Ellos tienen muchas preguntas y muchas dudas, entonces pues igual estamos compartiendo links en nuestra página de Facebook, al igual que Lourdes también. Entonces toda la información que estamos dando en este momento también va a quedar en nuestra página para en el momento que la necesiten pueda ser útil para todos. Muchas preguntas acerca de la crisis donde estamos. Si una persona tiene una pregunta, mande su pregunta a nuestra página Abogado Chicago y vamos a tratar de hacer lo más que podemos hacer. Si no tenemos la respuesta, vamos a buscar la respuesta. Algunas preguntas no hay respuesta, ¿verdad? Eso es una situación, unusual, ¿verdad? Eso es algo que nunca en mi vida encontramos algo así, pero vamos a buscar una manera de aguantar esta situación.
Vamos a hablar un poquito de los cortes. Los cortes están cerrados, pero yo estoy oyendo que van a abrir de nuevo. Ahorita, por los cortes de los accidentes del trabajo, la comisión todavía está cerrado, pero van a estar abiertos para mociones de emergencia. Si una persona no está recibiendo dinero, es posible, aunque es difícil de ir al corte. Y también los otros cortes, el Corte Suprema del Estado de Illinois ya tiene sus reglas para abrir de nuevo los cortes. Si usted tiene alguna corte y estaba cancelado en marzo, abril o mayo, tienes que contactar al corte para ver cuándo va a ser su próximo corte. Muy, muy importante. No hay excusa de no ir al corte, ¿verdad? Es importante que tú vas a su corte si usted tenía un caso criminal o un caso de divorcio. Los cortes van a abrir de nuevo y usted tiene que estar allí cuando se abren. Muy, muy importante. Ok, vamos a tomar un break de unos 5 segundos, pero antes que salimos, Lourdes, cuéntame otra vez dónde estás, cuál es su página y cuál es su teléfono. Estamos aquí en Aurora, Illinois, en el 916 East de la New York, en Aurora, y mi teléfono es el área 630-906-2791. Tenemos una página en el Facebook que se llama Defensa Comunitaria de Aurora, Illinois. Y los esperamos. Cualquier pregunta, cualquier necesidad que tengan, yo estoy para ayudarles. La tenga en mi oficina o tenga en otro lado, yo les ayudo a buscar sus recursos. Para dueños de negocios, ¿verdad? Y también ellos están sufriendo. Cuéntame algo de esto. Sí, hay recursos préstamos, ya. Algunos de ellos pueden ser perdonables, ¿verdad? Cumpliendo por ciertos requisitos. La administración de SBA tiene algo que le dicen el PPP para pagar a los empleados cuando tienes trabajadores, y también tienen un préstamo le dicen ellos, para el tiempo del desastre. También hay muchos grants, el colegio de aquí de Aurora, el Wabansi. Yo tengo a las personas todos los días en contacto con ellos. Hay muchos programas, grants para los empleados, para los dueños de negocios. Es cuestión nada más de conectarse ya, de buscar esas ayudas, y nosotros tenemos la información en donde puedan ir y buscarlas. Qué bueno, qué bueno. Y si alguien en Chicago o en Aurora o donde sea en Illinois, si usted está listo de ayudar a la gente, ¿verdad? Estamos aquí a la orden, Jack. También hay ayudas para las personas, Jack, con documentos y sin documentos. Eso es la cosa más importante. Hay recursos para gente que sí tienen papeles o sí están indocumentados. Eso es lo más importante, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias, Lourdes, gracias, y ojalá que vemos rápido, no sé cuándo, pero ojalá que en unos o 2 o 3 semanas vamos a verte personalmente, pero hasta este paso vamos a ver usted por Facebook Live o con un video chat, como sea. We're going to see you again, but hopefully soon. Sí, muchas gracias, Jack, por invitarme, y estamos a la orden. Muy agradecida de estar aquí. Gracias. Los vemos. Ok, vamos a seguir con nuestro programa. Si eso es la primera vez que usted está viendo nuestro show, tomamos preguntas de accidentes y lesiones, y con mucho gusto, si usted tiene alguna pregunta, puedes mandar su pregunta a Alma. Alma está aquí conmigo y ella va a tomar su pregunta y podemos platicar un poquito. Obviamente nada más vamos a usar su primer nombre, entonces no te preocupes, no vamos a decir su apellido. Y si tienes una pregunta de accidentes o lesiones, con mucho gusto, mande su pregunta ahorita a Alma en nuestra página Abogado Chicago. Mande su mensaje ahorita,
o tú puedes mandar un texto a nuestro número de texto 773-522-7000 y también después del show puedes llamar personalmente y eso es nuestro número de teléfono. Y recuerde, tenemos dos oficinas, uno que está en Chicago, otro que está en Aurora. Ok, yo sé que tenemos una pregunta, vamos a empezar, de una persona que dice que ellos tienen miedo de ir al trabajo porque hay mucha gente en su trabajo que contractó el virus, el coronavirus, y este señor tiene un poquito de temor de regresar al trabajo y él quiere saber si él puede quedar en la casa y él quiere saber de sus derechos. Ahora, déjame explicar. Si usted tiene papeles, si usted está documentado, tiene su número de seguro social, bueno, tú puedes decir que no quieres regresar al trabajo y tú puedes pedir desempleo. El gobierno está diciendo que ellos van a dar dinero a la gente que no quieren ir a su trabajo y no están recibiendo dinero de la compañía. Entonces, por favor, pide desempleo inmediatamente. Ahora, si no tienes papeles, si su seguro social no es bueno, hay organizaciones que van a ayudarte con la situación, ¿correcto, Alma? Compartir uno de los links. Esta asociación se llama Increase the Peace y esta asociación está ayudando sobre todo a personas que no tienen documentos o personas también que son vendedores ambulantes. Entonces ellos están recaudando fondos en efectivo para poder darles un sueldo, aunque sea pequeño, pero que pueda ayudarles a la gente mes con mes para poder sobrevivir. Sí, y mira, hay recursos para la gente en esta situación. El gobierno entiende, especialmente el gobierno del condado de Cook y el gobierno de la ciudad de Chicago. Hay recursos en Aurora, en el condado de Kane y también en DuPage County y también en Lake County. Vamos a tratar de compartir toda esta información en nuestra página Abogado Chicago. Si usted tiene alguna pregunta acerca de esto, no hay problema. Vamos a buscar una ayuda. Obviamente, yo soy un abogado de lesiones y accidentes y no puedo representarte personalmente, pero vamos a tratar de buscar ayuda para ustedes. No hay problema. Ok, vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Alma, ¿cuál es? Así es, nuestra primera pregunta es de Alina y ella nos dice que se cayó en su trabajo ayer. Ella se lastimó la mano al intentar detenerse con ella. Ella nos dice, por favor, que le digamos qué es lo primero que ella tiene que hacer para pedir sus beneficios por un accidente. Eso es una muy buena pregunta. Es una pregunta muy importante. Y si usted lo vio mi show antes, ya sabe que yo tengo unos consejos y son cosas muy importantes cuando una persona sufre un accidente. Mira, hay dos cosas que yo quiero que mi gente hacen cuando ellos sufren un accidente del trabajo. Primero, reporta tu accidente inmediatamente. ¿Y cuál es la mejor manera de reportar tu accidente? Es con esto, con tu teléfono. Porque a eso, con un texto, un correo electrónico, eso es prueba que tú reportaste su accidente del trabajo a su patrón. Usa su teléfono y guarda sus mensajes. Muy importante. O un correo electrónico. También ayuda de probar que tú reportaste su accidente a su patrón. Ahora, la segunda cosa que es muy importante es que tú vas al doctor, si es el salón de emergencias, si es el salón de urgencias o su doctor personal o cualquier otro tipo de doctor, es muy importante que tú vas con el doctor. Muy, muy importante. Pero también, y escucha mi gente, escucha bien. Tienes que reportar cómo pasó su accidente cuando tú vas al doctor. No te vas a decir, oh, no sé, no te vas a decir qué pasó en la casa, no te vas a decir nada, no sé dónde pasó mi accidente. Te vas a explicar con detalles
que este problema empezó en el trabajo y qué estabas haciendo cuando empezaste a sentir dolor. Muy, muy importante. Con esto, cuando ordenamos su expediente médico, yo puedo usar este expediente médico como prueba que tu accidente actualmente pasó. Mi tercera recomendación es toma fotos del lugar donde pasó su accidente. También, si tú eres una persona que estás ganando dinero en efectivo, es muy, muy importante que tú tomas fotos del lugar donde estás trabajando antes de su accidente. Y tienes que seguir tomando fotos y videos del lugar donde estás trabajando. Si tú sufres un accidente y estás ganando efectivo, es muy posible que tu patrón va a decir que este accidente no pasó en realidad. Con los videos y las fotos tenemos prueba que actualmente estabas trabajando en este lugar y tenemos prueba que tú eras un empleado. También vamos a decir una cosa más. Si tú recibes efectivo, toma una foto de cada vez tú recibes su efectivo el efectivo en una mesa. Con esto yo tengo prueba que tú estabas recibiendo efectivo cuando estabas trabajando. Eso es mis consejos. Tengo muchos más, Alma. Yo sé que no tenemos suficiente tiempo para todos mis consejos, pero eso es un poquito de mis pensamientos de esta situación. Preguntas del señor Carlos y él nos dice que hace tiempo ocurrió una explosión en una fábrica aquí en el norte de Chicago. Él dice que él no fue lesionado directamente, pero a raíz de esta explosión a él le duele mucho la cabeza y dice que no escucha bien. Él nos pregunta si esto puede considerarse un accidente de trabajo. Bueno, gracias por su pregunta. Y cuando tú dices que tú no fue lesionado directamente, yo no creo que eso es cierto, porque tú tienes síntomas de su lesión que pasó en la explosión, ¿verdad? Tienes problemas de sus oídos y también tienes problemas físicos. Entonces, en mi opinión, eso es absolutamente un accidente del trabajo. Es considerado un accidente del trabajo y con mucho gusto podemos hacer o tratar de hacer algo para usted. Entonces, si tú sufres un accidente del trabajo, mande su mensaje a nuestra página Abogado Chicago y Alma, Julieta y Jessica están esperando sus llamadas, sus mensajes y yo también personalmente voy a llamar, no hay problema. Perfecto, la siguiente pregunta es de Pedro y él nos cuenta que se cayó hace 2 semanas en un trabajo. Él trabaja en la construcción y él dice que ha escuchado o ha visto sobre todo en la página de Facebook que nosotros hacemos una demanda contra el seguro, pero él pregunta que si su patrón o la persona que lo contrató no tiene seguro, si se puede hacer una demanda o contra quién podemos hacer la demanda. Es una muy buena pregunta, porque mucha gente piensa que su patrón o la compañía donde ellos están trabajando no tiene aseguranza. Y en verdad, la primera cosa que voy a decir, Alma, es muchas compañías y muchos patrones dicen que no tienen aseguranza, pero en verdad ellos sí tienen. Es una mentira. Ellos no quieren que tú haces la demanda y por eso ellos están diciendo esto. En la mayoría de los casos hay aseguranza. Mucha gente viene a nuestra oficina y ellos dicen, abogado, mi patrón dice que no hay aseguranza. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y yo busco y en verdad hay aseguranza. Ok, pero vamos a tomar la pregunta como es. Si en verdad no hay aseguranza, si estás trabajando en construcción, es muy probable que podemos hacer una demanda, en tu caso, contra el contratista general o contra otros contratistas que estaban trabajando allí o contra el dueño del edificio o la casa donde estás trabajando. También, si estás trabajando por una fábrica o un lugar privado que no en verdad tiene aseguranza, hay un fondo del estado de Illinois que se llama el Illinois Workers
Uninsured Workers Benefit Fund. Es un fondo para casos, para pagar daños en casos de accidentes del trabajo donde la compañía no tiene aseguranza. Entonces, por favor, si eso es la razón que no estás llamando a nosotros, por favor, habla. Habla a nosotros, manda un mensaje y, en mi opinión, sí podemos hacer algo para ustedes. Muy bien, la siguiente pregunta es del señor Alonso y él nos dice, hace 3 temporadas de trabajo, él trabaja en roofing, él se enterró un clavo en el dedo gordo de su mano. Él dice que el patrón solo lo llevó a una clínica y después de que le sacaron el clavo, él tuvo que pagar por su medicamento. Él nos pregunta, bueno, nos dice que el dolor ya pasó, pero realmente nos pregunta si a pesar de que ya pasó la temporada y esto ya pasó hace tiempo, él puede hacer una demanda por lesión. Ok. La ley es un poquito complicado en esta área, pero básicamente tienes 3 años de hacer algo en un caso. Pero déjame y escúchame bien, mi gente. Escucha bien ahorita. Hay unas cosas que yo podría hacer en ciertos casos de largar el tiempo que tú tienes de hacer una demanda. No estoy hablando de todos los casos, Alma, tú ya sabes eso, pero en algunos casos yo puedo largar el tiempo de hacer una demanda hasta, yo tengo casos que empezó la demanda 10, 11, 12 años después. Entonces, hay posibilidad de hacer algo en este caso, posiblemente. Entonces, la mejor idea es esto. Mande un mensaje en nuestra oficina, habla a nosotros, mande un texto, vamos a analizar los factos de su caso y yo puedo decir en verdad si tú puedes hacer algo ahorita o no. Okay, la gente nos pregunta también demasiado justamente cómo estamos trabajando en nuestra oficina o realmente cómo es que estás tomando casos nuevos si ellos no pueden verte. Muy bien, mira, sí estamos abiertos. Todas las personas que estaban trabajando en mi oficina, en mi equipo, antes de la crisis, ahorita están trabajando, aunque no están trabajando en la oficina. La mayoría de mi equipo está trabajando de su casa, tienen su laptop, tienen su... Todo está en el cloud, ¿verdad? Y sí estamos trabajando. Alma está en su casa, puedes ver, ella está en su casa. Casi el resto de mi equipo está en su casa. Tenemos 2 personas que están en la oficina en Chicago, María y Arentia. Ellos están trabajando ahí, pero no puedes ir a nuestra oficina en Chicago sin hablar antes. Y también en Aurora. Tenemos una persona, Lourdes, que está ahí en Aurora también. Entonces, sí estamos trabajando. Ahora, vamos a hablar un poquito del corte. Los cortes sí están abiertos para meter nuevos casos. Entonces, si usted tiene un caso nuevo, quieres empezar un caso, lo que podemos hacer es tenemos un nuevo sistema, usamos su teléfono, mandamos los papeles a su teléfono con un texto, tú puedes firmar en tu teléfono y tomamos esta información y pasamos esto a la corte y empezamos los casos así. No tienes que salir de tu casa para empezar un caso. Muy importante, no tienes que salir de tu casa o del hospital o donde estás para empezar un caso. Si estás en México o otro estado y tú tienes un caso de Illinois, podemos empezar su caso de donde estás. No tienes que regresar y hablar conmigo personalmente. Vamos a hacer todo con tu teléfono. Entonces, si estamos tomando nuevos casos, si estamos empezando nuevos casos, no hay problema. Puedes hacer todo con tu teléfono. Muy bien, respecto a esto de las cortes, tenemos una pregunta del señor Fernando. Él nos está preguntando o nos dice que tiene una lesión actualmente y el caso lo tiene un abogado. Él dice que su abogado hizo una petición para corte porque él no está recibiendo su cheque semanal. Entonces él dice que el abogado le comentó que esta corte sería vía Zoom o por medio de un video chat. Él pregunta si una corte así es válida o tiene validez legal. Eso es una muy buena pregunta.
como yo estaba diciendo antes, eso es una situación único. Eso es la primera vez que tenemos esos problemas. Estamos usando nueva tecnología, pero eso es cierto. Yo recibí ayer unos reglas que el corte del accidente del trabajo va a usar entre el mes de junio. Y parte de eso es que podemos meter mociones de emergencia y si es necesario detener un juicio, ellos van a usar esto como Zoom, ¿no? Para tener un prejuicio. Ahora, si ellos no van a hacer juicio actual por Zoom, eso no es cierto. Lo que ellos van a hacer es, ellos van a hacer un corte y tú vas a una hora específico con máscara, con guantes y tú vas a testificar en persona. Entonces, los prejuicios van a ser por Zoom, pero actualmente los juicios donde viene la gente y testificar en corte, ellos van a ser, no va a ser en Zoom y van a ser en el corte en persona. Ok. Entonces, no sé qué va a estar diciendo este abogado. Yo no sé si este abogado tiene las nuevas reglas de la corte del accidentes del trabajo. Muy bien, pero entonces, si llega a pasar la precorte vía Zoom, sí tiene validez legal. El prejuicio absolutamente va a tener validez legal, pero el juicio tiene que ser en persona. Presencial. Ok. Muy bien. Exacto. La siguiente pregunta es de Ana y ella nos dice que ella se cayó y se lastimó la rodilla y le hicieron una operación. Dice que le están haciendo terapias y que ella no se siente bien. Dicen que después de las terapias ella puede regresar a trabajar. Ella pregunta qué puede hacer si aún no se siente bien y quieren que regrese a trabajar. Bueno, en mi opinión, lo que la señora tiene que hacer es buscar otra opinión, una segunda opinión, porque es obvio que la señora todavía tiene problemas. Y si un doctor, un terapista está diciendo que ya ellos no pueden hacer más, es posible que otro doctor, otro terapista podría hacer algo. Ahora, hay diferentes reglas de hacer eso. Yo no sé si en su caso es permitido, pero en mi opinión eso es algo que usted tiene que hablar con un abogado, ver qué puedes hacer de buscar diferente ayuda médica. Si no tienes un abogado, tienes que acudir a un buen abogado que entiende las leyes de accidentes del trabajo. Hay muchos diferentes abogados. Tiene que buscar un experto de accidentes del trabajo y ese abogado, esa abogada podría explicar exactamente lo que tienes que hacer y puede ayudarte a buscar ayuda médica. Muy bien, la siguiente pregunta es del señor Luis y él nos dice que en diciembre a él le chocaron su carro y la persona que le chocó se dio a la fuga. Él dice que tiene un reporte de policía y no ha pasado nada. Dice que su auto quedó mal y que tiene que arreglarlo por su cuenta. Él dice que si aún puede hacer algo o ya no se puede hacer nada. Él dice también que tiene fotos del accidente y las placas del auto que lo chocó. Well, es una situación difícil. La otra persona no trae aseguranza, ¿correcto, Alma? Se dio la fuga, no sabe. No sabe. Yeah. No. Eso es una situación muy difícil. Mira, si la persona tiene full coverage, es obvio que la persona podría usar este full coverage para arreglar su carro y pagar por los biles, los cobros médicos. Si no tienes full coverage, eso es algo muy, muy difícil, probablemente imposible, porque para hacer una demanda, tienes que saber contra quién va a hacer la demanda. Es muy, muy importante de entender. Si no tienes la información de la persona contra quién vamos a hacer la demanda. Es una situación muy diferente de los casos de accidentes del trabajo donde las compañías no traen aseguranza. Hay un fondo que podemos obtener dinero cuando la compañía no tiene aseguranza. Pero en accidentes de auto no es posible si no tienes full coverage. Eso es la razón, mi gente, que es importante que compras full coverage cuando estás comprando aseguranza del carro, porque en esta manera,
Si la otra persona no tiene aseguranza o se va, la compañía de aseguranza va a pagar por tu carro y también sus biles médicos. Ok, perfecto. La siguiente pregunta es de Julio y él nos pregunta, dice que después de su accidente, ¿cuánto tiempo tiene para ir al doctor y poder demandar? Well, es importante de entender que no hay un cierto tiempo de ir con un doctor, pero mi consejo fuerte es inmediatamente o lo más rápido posible. Porque escucha bien, mi gente, lo que va a pasar es si tú no vas al doctor inmediatamente, la compañía y la aseguranza, los abogados de la aseguranza van a decir, mira, este señor en verdad no está lesionado. Si él estaba lesionado, él va al doctor. Y si él no fuera al doctor, él no está lesionado. Entonces, para mí, eso es evidencia de su lesión importante. Entonces, mi gente, muy importante, vete con tu doctor lo más rápido posible. Mira, si tú tienes una situación que no fuiste a un doctor inmediatamente, háblame, mándame un mensaje y vamos a tratar de hacer algo. Pero mi consejo fuerte es, vete ahorita. Hoy día es importante. Muy bien. Acuérdense que la salud es muy importante, ¿verdad? Sí, y mira, si estás hablando, Alma, eso es un punto importante, ¿verdad? Estás hablando de qué es mejor para tu caso y estoy diciendo la respuesta de cuál es mejor para tu caso, pero para tu salud también es importante. Claro. Eso no tiene nada que ver con un caso. Tu salud es importante. La ley dice que tú tienes derechos, si tienes papeles, no tienes papeles, si estás recibiendo efectivo, si no estás, si estás recibiendo un cheque, tú tienes derechos. Esos son sus derechos abajo de las leyes del estado de Illinois. Úsalas. Si tú sufriste un accidente, úsalas. Eso es la razón que existen. Busca un abogado si ellos no quieren pagar, pero tú tienes derechos. Vete con un doctor por tu salud. Muy importante. Así es. La siguiente pregunta es de Mago y ella nos dice, mi esposo se cayó haciendo un garage en una casa y se quebró la espalda. Lo operaron y estuvo una semana en el hospital. Ahorita todo está bien, pero eso pasó desde enero del 2018. Él dice que no tiene seguro y los dueños de la casa no saben si van a pagar o no todavía, están pendientes de los cobros y ella pregunta qué puede hacer. Esa es una muy buena pregunta, muy importante. Es difícil la situación, ¿verdad? Porque lo que yo estoy viendo es ellos están ayudando a un amigo, su vecino, nomás, no es una compañía. Y eso es obviamente un problema. Pero mira, hay cosas que yo puedo hacer. Hay aseguranza de la casa probablemente. Todas las casas que tienen hipotecas tienen aseguranza. Es una regla de la hipoteca, de la mortgage, que tú tienes una aseguranza. Entonces, todas las personas que tienen una hipoteca, un mortgage, tienen aseguranza. Es muy posible que podamos hacer algo contra esta aseguranza. Lo más importante, mi gente es, déjame tratar. Déjame buscar las aseguranzas. Déjame buscar una manera. Hay mucha gente que viene a mi oficina y ellos dicen, contraté o hablé con 3, 4, 5, 6 abogados y todos están diciendo que no hay nada que ellos pueden hacer. Yo tengo un caso reciente. El señor dijo que él lo vio 2 abogados y los abogados dijo, no podemos hacer nada. Y cuando nosotros investigamos el caso, nosotros podría encontrar una aseguranza y podemos hacer algo en su caso. Mira, si yo no puedo hacer algo, no te vas a perder nada, porque si yo no gano el caso para usted, yo no gano dinero para mí. Entonces, déjame tratar. Si tú tienes un caso así, mándame su mensaje a nuestra página o háblame o mande un mensaje a nuestro teléfono 773-522-7000 y déjame tratar. Perfecto. La siguiente pregunta es del señor Humberto y él dice que hace unas semanas se accidentó en el trabajo. Él apenas estaba iniciando a trabajar ahí y él se cayó al bajar unas escaleras. Él dice que está muy preocupado porque ese día olvidó ponchar su entrada al trabajo. Por lo tanto, para la empresa, él no estaba trabajando. Entonces, él pregunta si podemos hacer algo. Bueno, en mi opinión, él está trabajando. Él estaba dentro de la fábrica, él estaba allí por el trabajo
y para mí él está trabajando y eso es un accidente del trabajo, en mi opinión. Mira, yo tenía unos casos antes que la gente entra a la fábrica y tiene que poner ropa de la fábrica y la fábrica no estaba pagando el tiempo que duró para la gente poner esta ropa. Era una camisa y unos pantalones blancos. Y la compañía no paga por ese tiempo. Era un 5 o 6 minutos que la gente entra a la compañía, tiene un salón donde ellos cambian su ropa y la compañía no paga por eso. Y una persona sufrió un daño cuando ellos estaban tratando de poner los pantalones, la silla se cayó y la persona fue lesionado. Y la compañía dijo, eso no es un accidente del trabajo. La persona no estaba trabajando porque no estaba ganando dinero en este momento. Yo probé en el corte que actualmente la persona, eso era un accidente del trabajo porque era un requisito que la persona estaba dentro de la fábrica y ganamos el caso. Entonces, mira, no escucha la arrogancia. No acepta lo que la arrogancia está diciendo. No acepta el ajustador o el abogado está diciendo, déjame tratar de hacer algo para usted. Perfecto. Nuestra siguiente pregunta es de la señora Berta y ella nos dice que su esposo se lesionó una pierna y el seguro no quiere pagar los gastos médicos. Dice que él fue al médico y después de la compañía le mandaron una carta donde dicen que no se pueden hacer responsables del gasto del hospital. Ella dice que eso pasó hace 6 o 7 meses y nos pregunta si puede hacer algo. El señor sigue trabajando así. Mira, mucha gente tiene esta misma pregunta, si están trabajando en un lugar o no están trabajando en un lugar, si pueden hacer algo. Mira, déjame explicar la ley. La ley que tenemos aquí en el estado de Illinois no ve si estás trabajando o no estás trabajando en la compañía. Lo que está viendo la ley es si actualmente el accidente pasó en el trabajo y si en verdad estabas lesionado en este accidente. Si eso es cierto, hay algo que podemos hacer, aunque el señor sí está trabajando o no está trabajando. O sea que no hay problema si el seguro de la compañía manda una carta negando los pagos. Nosotros podemos por ayudarle. favor, Alma. Eso, ¿cuántas veces eso pasa? Come on, por favor. Ellos siempre dicen que ellos no van a pagar. Las compañías dicen siempre, no vamos a pagar esto. Los abogados dicen que eso no es un caso. No vamos a pagar este bill. Esto es común. Y sí, mira, eso es la razón que yo existe, mi gente. Eso es la razón que yo estoy aquí, para pelear a estas personas, porque, mira, déjame explicar una cosa. Las compañías, las arrogancias existen para ganar dinero para los dueños de esas compañías. Si ellos están pagando todos los reclamos, eso es menos dinero para los dueños de estas compañías. Eso es menos dinero para los dueños de las arrogancias. Entonces, ellos existen a pagar menos. Yo existo para forzar a ellos a pagar. Entonces, déjame tratar de hacer eso. Perfecto. Muy bien, la siguiente pregunta es de Javier y él nos cuenta que él tuvo un accidente hace 5 años. Él nunca quiso demandar porque le habían estado ayudando con cheques y también con el tratamiento médico durante todos estos años. Él ha tenido revisiones y terapias y ahora lo despidieron. Y él le gustaría saber si ahora después del despido y después de tantos años, él puede hacer algo. Bueno, mira, como estaba diciendo antes, la límite de hacer algo normalmente en un accidente del trabajo son 3 años. Pero en esta situación es muy probable, voy a decir, es casi 100%, que yo sí puedo hacer una demanda todavía, porque hay unas reglas que podemos usar de extender el tiempo de hacer una demanda. Entonces, muchas personas y muchos abogados piensan que después de 3 años, no. Pero yo no soy uno de esos abogados. Yo puedo, en unos casos, y yo creo en este caso, puedo extender el tiempo de más de 3 años. Déjame tratar.
Si tú tuviste un accidente en el pasado y era más de 3 años o más de 2 años o más de 1 año, y si vives aquí o vives en otro estado, otro lugar, otro país, no me importa, mándeme la información y puedo decirte si yo puedo hacer algo. Dame el chance, no cuesta nada. La consulta es gratis, la información es gratis y si yo no gano el caso, no tienes que pagar. Por eso está diciendo, dame el chance de ayudar a esas personas. Perfecto. Y pues también pueden contactarnos, ¿verdad? Vía Facebook, vía mensaje de texto, o sea, tenemos muchas vías para que nos contacten. No pueden decir que no Exacto. nos encontraron. No pueden decir, hay teléfono 773-522-7000, nuestro número por 30 años. Ahorita tenemos un nuevo sistema que puedes mandar un texto a este número. Este número sirve 24 horas, 365 días al año. Y también puedes mandar en un mensaje por Facebook, Abogado Chicago. Y tenemos 3 personas, Alma, Julieta y Jessica, que está esperando la llamada. Inmediatamente ellos van a contestar. Ellos mandan el mensaje a mí y yo personalmente voy a responder de su pregunta. No hay problema. Así es. Nuestra siguiente pregunta es de Rosy. Ella nos está preguntando que si ella tiene o está en el programa de DACA y estaba trabajando y debido al COVID actualmente no está con trabajo, ella nos pregunta si puede aplicar para desempleo. Well, mira, en mi opinión, lo mejor es, claro que puede pedir desempleo. Y absolutamente ella debe de hacer eso, pero también si ella contractó el coronavirus en el trabajo, podemos tratar de hacer algo como un accidente del trabajo, pero ella sí puede pedir desempleo porque su seguro social es bueno. Y Exactamente. sabemos si su seguro social es bueno, la persona puede pedir desempleo. Perfecto, de hecho el día de hoy compartimos un link en nuestra página de Facebook para todas las personas que tienen DACA o un permiso de trabajo válido para que también puedan aplicar. Ahí está el link en nuestra página. Muy bien. Muy bien. Mira, voy a decir algo. Si una persona tiene una pregunta ahorita, vamos a tomar unos 2 o 3 preguntas más, ¿cree? Entonces, si tienes una pregunta, mande su pregunta ahorita a nuestra página Abogado Chicago. Si estás viendo este show en YouTube, puedes mandar su pregunta por texto a 773-522-7000. Otra vez, 773-522-7000. Puedes mandar su pregunta por texto o tú puedes mandar su mensaje por nuestra página Abogado Chicago. Si no respondemos su pregunta inmediatamente, vamos a responder un poquito después. Ok, la siguiente pregunta es de la señora Ángela. Ella nos dice que ella trabaja en un supermercado en Chicago. Ella contrajo el COVID-19 y está actualmente en cuarentena. Ella pregunta que cómo puede comprobar que el COVID lo contrajo en su trabajo para poder hacer una demanda. Bueno, eso es una pregunta excelente. Es algo que estamos batallando ahorita. Mira, no queremos que ella es una investigadora, pero ella tiene que investigar si en verdad había otra gente que contractó el COVID-19, pero es una persona. Si trabaja en una tienda, que obviamente gente que tiene el virus entra al lugar y por eso es muy probable que ella tiene el virus. Entonces, para mí, lo que ella tiene que hacer es que ella tiene que empezar un caso abajo de las leyes de accidentes del trabajo. Podemos hacer algo para la señora y vamos a buscar beneficios para ella. Ahora, también es posible que hay beneficios directamente de la tienda, pero probablemente no. Sabemos que las tiendas no están ayudando a su gente muchísimo. Entonces, para mí, la mejor idea es, vamos a empezar una demanda contra las arrogancias de la tienda porque ella contrató COVID-19. Perfecto. La siguiente pregunta es del señor Daniel. Él nos dice que tiene un abogado actualmente, pero el seguro está comunicándose con él directamente y le está ofreciendo dinero. El abogado le dice que le conviene quedarse con él
porque es mejor tener abogado que simplemente tomar una cantidad que le ofrecen sin saber si es lo correcto. Él pregunta qué le convendría. Bueno, eso es cierto. El abogado tiene razón. Voy a decir sincero. Es muy raro que la aseguranza está contactando a la persona directamente cuando ellos tienen un abogado, porque actualmente eso es ilegal. La aseguranza está actuando en una manera que es completamente ilegal, abajo de las leyes de accidentes del trabajo y también abajo de las leyes de aseguranza que tenemos aquí en el estado de Illinois. Entonces, por eso es muy importante que la persona, la señora, quede con su abogado. Ahora, ella también tiene que investigar si el abogado en verdad es un abogado de accidentes del trabajo, porque hay muchos abogados y no todos son de accidentes de trabajo. Entonces, posiblemente el abogado no tiene suficiente experiencia, no sé quién es, pero es algo que es importante que la señora investiga, pero mi consejo fuerte, queda con un abogado, muy importante. Perfecto, la siguiente pregunta es de Elder. Él nos dice que él se lesionó en Chicago, pero por cuestiones familiares él tiene que moverse de estado al estado de Florida. Él nos pregunta si él puede seguir con su tratamiento médico o moverlo de estado, y también si en otro estado puede seguir con su caso de accidente de trabajo. Ok, actualmente eso es dos preguntas, ¿verdad? La primera pregunta es si la persona podría ir con un doctor si no está en el estado de Illinois. Y la respuesta es sí. Tenemos mucha experiencia con casos cuando la persona tiene que salir por cualquier razón y nosotros podemos buscar un doctor en el otro estado para ayudar a la persona, y si está en otro país, podemos buscar otra ayuda en otro país. Sí puedes buscar ayuda con un doctor aunque no estás en el estado de Illinois. Ahora, si no estás en la segunda pregunta es si puedes hacer algo, si puedes hacer una demanda, aunque no estás en el estado de Illinois. La respuesta es sí. Aunque no estás en el estado de Illinois, estás en otro estado o estás en otro país, México o Sudamérica o Centroamérica, no importa, podemos hacer algo para usted. Puedes firmar los documentos con su celular y nosotros podemos presentar la demanda para usted. Entonces, no hay problema que no estás aquí, sí podemos hacer algo. Ok, nuestra última pregunta es de la señora Rosario, y ella nos dice que ella es una señora de edad avanzada y que hace una semana ella se cayó y se lastimó una pierna. Ella dice esto sucedió en su trabajo. Ella dice que solo le salió un moretón muy grande y ella tiene fotografías de este morete y que se siente un poquito mal. Pero ella acudió al doctor y él le dice que solo es el golpe, no hay otro tipo de lesión. Ella pregunta si aún así puede hacer una demanda. Bueno, hay una demanda posible, pero en verdad no sabemos actualmente cuánto dinero la señora va a recibir, ¿verdad? Porque por un moratón no sé si vale la pena de hacer una demanda. Pero si ella tiene más daños hay una cicatriz, por ejemplo, eso es cuando vamos a hacer la demanda porque hay valor de esta lesión. Entonces tenemos que evaluar si hay suficiente daño de hacer la demanda no sé, pero si la señora puede, mándeme un mensaje, vamos a discutir lo que pasó, vamos a discutir qué son los daños y podemos decidir juntos si hay una demanda, es la mejor idea. ¿Ok? Perfecto. Ok, yo creo que eso es todo, ¿verdad? Así es. La última pregunta de la gente es que nos pregunta si este lunes, como es Memorial Day, vamos a estar abiertos en nuestra oficina. Oh, muy buena pregunta. Mira, no vamos a estar abierto. Yo sí voy a estar en mi casa. Si tienes una emergencia, mande un mensaje a nuestro número de teléfono 773-522-7000. Yo voy a monitorar el número de teléfono en mi día de descanso, pero el resto de mi equipo no va a estar trabajando. Alma, disfrute su día. Yo sé que tú no vas a estar trabajando, tú vas a estar con tu familia. No hay problema. Pero yo
sí voy a ver el página de nuestro Facebook, Abogado Chicago, y también el número de teléfono. Si hay una emergencia, háblanos o manden su mensaje, no hay problema, yo puedo responder de emergencias y también vamos a abrir de nuevo el martes. Entonces, disfrute su día de Memorial Day, el día de recordar. Yo sé que es un día muy importante para la gente que estaba en el ejército. Es un día donde pensamos en ellos, en las personas que murió en las guerras anteriores, y es un día para la familia, pero si tienes que trabajar, toma cuidado, toma cuidado. Ojalá que nada va a pasar. Y también con el COVID, el crisis, toma, be careful. Precauciones. Precauciones, ¿verdad? Usa una máscara y ojalá que nada va a pasar malo. Y Alma, gracias por su presencia, su tiempo. Gracias a Marco, mi productor. Yo sé que es una batalla siempre cuando estamos hablando de Facebook, de YouTube, de Internet, de Comcast, cualquier otra cosa. Yo sé que es algo muy, muy difícil. Creo que vamos a regresar aquí con ustedes el próximo jueves. Vamos a tener otra persona conmigo. No sé quién va a ser el invitado, pero va a ser otro invitado con nosotros la próximo jueves. Vamos a estar aquí el jueves a las 3. Entonces lo vemos. Mande sus preguntas. Manda lo que quieres, unos temas que quieres que nosotros platicamos, y voy a verte otra vez la próximo jueves. Entonces, gracias a todo mi equipo que está trabajando tan duro entre el crisis. Gracias, Alma, por su tiempo, su trabajo, y gracias, Marco, por tu trabajo. Hasta el próximo jueves, los vemos.